Bien, pues comenzamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues dos cosillas. Una, que vamos a comenzar este año un tema que es muy bonito, que es Jesucristo en la historia de la salvación. Como sabéis, la historia de la salvación comienza con la creación del mundo y la historia de la salvación continúa, no está terminada. Nosotros participamos y vivimos como parte de esa historia de la salvación. Es verdad que en esa historia de la salvación hay momentos muy importantes, momentos que podríamos llamar muy significativos y que lo iremos viendo a lo largo, digamos, de estos días, de estas charlas que comienzan hoy y que terminarán, Dios mediante, justo la semana anterior a la Cuaresma. Ya la Cuaresma tiene suficiente entidad y suficiente, digamos, cosas para no meter más como en las charlas, ¿no? Pero lo que sí, lo que no es solo estudiar la historia de la salvación, que nos la encontramos fundamentalmente hasta el siglo I en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y que después la encontramos en lo que es la historia de la Iglesia, en el Magisterio. Por ahí tenía un libro mi amiga Rosy, que es el Dessinger, que es precisamente todo el Magisterio de la Iglesia en estos 20 siglos, es decir, desde que se cierra el canon de los libros inspirados, es decir, el último libro que la Iglesia reconoce como inspirado, es decir, pues como libro en el que Dios ha actuado sobre la persona que lo ha escrito, es el Apocalipsis, que sabéis que es un libro además que termina con una palabra que no es muy conocida, que para nosotros es muy conocida y es que es muy importante, termina con una palabra que dice amén. Amén, que no es así sea, como dice la gente en la traducción. Amén es me lo creo firmemente, sé firmemente que todo lo que hay aquí contenido, desde el libro 1 del Génesis hasta el último libro del Apocalipsis, es palabra de Dios, amén. Eso significa amén. Cuando decimos al comulgar, que algunos, vamos, lo decimos así calladito, para que no, será para que el Señor no se despierte, estará dormidillo. Decimos, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y contesta, dicen, hombre, amén, que se escuche, hombre, que es verdad que me lo creo. Me creo de verdad que este es el cuerpo de Cristo. Bien, pero antes de comenzar con este tema, el día 4 de octubre, el Papa León firmaba su primera carta apostólica, exhortación apostólica, con el título Dilesis Te. El Papa Francisco acababa de escribir, la última exhortación que escribió era Dilexis No. Son dos, siempre las cartas apostólicas, igual que los textos del concilio, como incluso por la encíclica, se denominan o se le ponen el título de las primeras letras con las que empiezan. Normalmente se escriben en latín y por eso la mayoría de las cartas apostólicas, de los textos, pues tienen unas palabras latinas. Solo hay alguna excepción. Por ejemplo, cuando Pío XI, en pleno auge del nazismo y del fascismo, escribe digamos, dos cartas, una la hace en alemán y otra la hace en italiano, para que los alemanes y los italianos se enteren de primera mano. Y el Papa Francisco hizo una en italiano porque se la dedicó a San Francisco de Asís, que empezaba, digamos, con Laudato Si, que es el himno a la creación que hizo San Francisco y que evidentemente Francisco de Asís hablaba en italiano, lo hizo en italiano y el Papa, en respeto y en cariño al poverello de Asís, pues esa encíclica la escribió directamente en italiano. Cuando digo que se escriben en latín, no significa que el Papa la escribe en latín, que el Papa la escribe normalmente en el idioma que él habla, solo que la Iglesia, para darle un carácter de mayor oficialidad, la lengua oficial de la Iglesia es el latín. Aunque si os habéis dado cuenta, como cada vez menos gente lo sabe, ya ni los cardenales, pues oficiosamente la lengua de la Iglesia es el italiano. Es decir, sería imposible que un papa no supiese italiano. ¿Y sabéis por qué? Porque es el obispo de Roma. Es papa porque es el obispo de Roma. Sería, digamos, algo terrorífico que el obispo de los romanos no supiera italiano, no pudiera comunicarse con sus fieles más directos. Es como si el obispo de Málaga hablara francés. Pues ya te puedes imaginar que no puede ser. Bueno, pues el Papa Francisco escribió Dilexis No, que era, digamos, nos amó, que es esa expresión bellísima de su corazón. Era dedicada al corazón de Jesús. El corazón de Jesús es la expresión máxima
del amor que Dios nos tiene. Si en el corazón establecemos que es donde anida, se expresa y se acuna el amor, pues el corazón de Jesús es la expresión viva, humana y divina del amor que Dios nos tiene. Bueno, pues el Papa Francisco comenzó otra encíclica paralela con esta del Dilesis No, que es el Dilesis Te, que es una expresión que está en el libro del Apocalipsis precisamente, y es te he amado, te he amado, del nos amó al te he amado. Y ese te he amado de Dios, en el libro del Apocalipsis, en el contexto, va dedicado a todos, pero muy parcial y muy particularmente a los más vulnerables, a los más frágiles, a los pobres. Y por lo tanto, esta encíclica va dirigida a cómo los cristianos nos tenemos que situar ante el mundo de la pobreza, ante los pobres como hijos de Dios, y es una belleza. El Papa Francisco se murió sin haberla terminado y el Papa León ha cogido la encíclica, la carta, la ha asumido, la ha hecho suya y la ha terminado. Con lo cual es una exhortación apostólica escrita a 4 manos, 2 de Francisco y 2 de León. Bueno, pues esa carta tiene 5 capítulos, y uno de estos días de la charla formativa voy a ver si rehago un poquillo todo lo que tenía previsto y podemos dedicarle un día a esta carta, que yo os invito a que la leáis. Es facilísimo. Entrar en Google, poner Dilexis con X, Dilexis terminado en T, Dilexis T de té negro, té verde, el té que bebemos, Dilexis, tal como suena, os la encontráis en castellano, porque está en todos los idiomas y es una preciosidad. Los que tenéis Ecclesia, Vida Nueva o el Vatican News, también la encontráis con bastante facilidad, pero poniendo en Google, San Google, ¿no? que digo, uno de los santos contemporáneos, poniendo Dilexis Te, pues encontráis con esta encíclica en 5 capítulos, con 100 y pico números. No es para leérsela así de corrido, es para leerla poco a poco, pero una maravilla, porque además aterriza. No es una encíclica o en este caso una exhortación apostólica así que se queda en lo abstracto, sino que concreta incluso cómo hemos de vivir en las parroquias. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, dice, en cada parroquia ha de existir un lugar, digamos, que sea el lugar de la caridad, entre comillas, un sitio donde la gente pueda dejar comida, alimento, ropa, es decir, que se visibilice, pero ropa en condiciones, que se visibilice esa preferencia, ese cariño. Después nos pide incluso que sepamos los nombres de nuestros pobres, y que además dice una cosa que es muy importante. No se trata de hacer cosas para los pobres, sino hacer cosas con los pobres. Y eso aquí que está Antonio, lo estoy viendo ahora, está por ahí también Miguel. Sabéis lo difícil que es, lo difícil que es, porque si ya es fácil hacer cosas para los pobres, hacerlas con los pobres será, pero evidentemente tienen su dignidad. Nadie pierde su dignidad por muy pobre que sea. Y entonces va por muchos caminos. Bueno, pues ver el rostro de la pobreza, ¿no? Ver el rostro de la pobreza, asumirlo y amarlo, es uno de los objetivos que tiene esta carta apostólica de Dilexis No. Los pobres no son un problema, un lío que nos tenemos, aunque nos creen problemas, evidentemente, etcétera, sino que son los preferidos del Señor y tienen que ser los preferidos de la Iglesia. Una Iglesia que no cuida, que no trabaja, que no promociona, que no hace lo imposible por la dignidad de los pobres, evidentemente no es una Iglesia cristiana, será otra cosa. Hoy el Señor nos decía en el Evangelio que no seamos cristianos de escaparate, pues tampoco podemos ser una Cáritas de escaparate. Muy bien, pues vamos con el tema. Hoy vamos a ver la introducción y después nos vamos a acercar a 7 capítulos. El primero, una introducción. El segundo es cómo Dios se revela en la historia. Mirad, la Biblia es un libro que no se escribe para demostrar la existencia de Dios. Entre otras cosas, porque cuando ese libro se escribe, nadie se cuestiona que Dios exista. Se cuestionarán
si el Dios verdadero es el Dios de Israel, o es el Dios de los sirios, o son los 25 dioses que tienen los griegos, o son todos, incluso el Dios desconocido que hay en el Areópago. Pero lo que nadie se cuestiona es que hay unos seres, o unos seres superiores al hombre, que son los que gobiernan, dirigen y tal. La diferencia que hay, por lo tanto, en la Biblia no se escribe, la Biblia, la que conocemos, con los 45 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, no se escribe para demostrar la existencia de Dios, que en aquel momento nadie se cuestiona. Lo de cuestionarse la existencia de Dios es un tema muy contemporáneo, casi contemporáneo nuestro, del siglo X, final del XVIII, principio del siglo XIX. Es cuando los filósofos pues empiezan a plantearse, ¿y si Dios no existiese? Bueno, pues, entonces, ¿para qué se escribe la Biblia? Pues mira, la Biblia se escribe para contestar a una pregunta que en algún momento todos nos hemos hecho, e incluso en muchos momentos de la vida nos hacemos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mal? ¿Por qué el mal? Y desde el primer libro hasta el amén del Apocalipsis, lo que intenta siempre, todos los libros, al fin y al cabo lo inspira Dios, es responder esa pregunta. Sí, el mal existe, pero es histórico. Ha tenido un principio y tendrá un fin. Dios no es el autor del mal. Dios es el autor de todo lo bueno que existe. Y si os dais cuenta, y os vais al primer libro, que es el libro del Génesis, la historia de la salvación comienza no con el pecado y el mal, sino con la bondad de Dios. Una creación que es un primor. ¿No habéis dado cuenta que cada año, en la noche santa de la vigilia pascual, leemos el libro del Génesis? Es la primera lectura. ¿Y por qué leemos el libro del Génesis? Para que no se nos olvide que la historia de la salvación no comienza con el pecado, no comienza con el mal, sino comienza con la creación maravillosa y portentosa de un Dios que ama lo que ha creado. Y el autor del libro del Génesis va remachando cada vez que Dios crea algo. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y finalmente crea al hombre y vio Dios que era muy bueno. Es decir, que toda la creación es un gesto de ternura, de amor, de misericordia, de compasión, de todo lo bueno que hay en el corazón de Dios. Bien, pues la Biblia se escribe no para explicarle a la gente que Dios existe y cómo existe, eso a nadie le preocupaba, sino para dar respuesta a esa pregunta. Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mal? Y otra de las cosas a las que responde la Biblia, a esa pregunta, la responde también con otro hecho. Y dice la Biblia, ¿el mal es vencible? Sí. Pero Jesús termina ya dando la respuesta definitiva. El mal es vencible, pero la única fuerza capaz de vencerlo es la fuerza del amor. Y el amor ya sabéis que es muy vulnerable. Todos los que habéis estado o estáis enamorados, me imagino que seguiréis enamoradísimos o enamoradísimas, sabéis que el amor es muy vulnerable. Nos hace vulnerables. Cuando estamos enamorados, el otro nos la puede dar, o la otra. Es decir, ¿por qué? Porque tú confías tanto y quieres tanto a la otra persona que no se te pasa por la cabeza que te pueda fallar. Y es lo que le pasa a Dios, que Dios nos quiere tanto y ha entrado en el juego del amor y entonces eso ha hecho vulnerable a Dios. Y no lo digo yo, lo cuenta Jesús en una parábola preciosa que es la parábola del Hijo Pródigo. Es decir, cada criatura humana es motivo de tristeza para Dios cuando se aleja de Él y de alegría indescriptible cuando vuelve. Y mirar esa parábola. Dios se entristece, dice, porque el hijo le pide la herencia. Es decir, el hijo mata a Dios, porque las herencias teóricamente se cobran cuando la persona ya no está. Pero el hijo le pidió ya la herencia y el padre se la dio. Y eso le llenó de una gran tristeza. La misma intensidad de tristeza que le dio la alegría cuando volvió, que le hizo una fiesta que puso negro
al hermano mayor que siempre se pone negro, porque cuando le hacen fiesta a alguien y no me la hacen a mí, ya yo me pongo un poco celostillo y envidioso. Vamos, nada nuevo bajo el sol, vamos, así que sí. Bien, pues la historia de la salvación, como os decía, comienza con la creación. Dios es bueno, maravilloso. Hay una canción por ahí que dice, maravilloso es el Señor, ¿no? Pues eso. Eso no es la letra de una canción, es una realidad para nosotros que somos creyentes. Y aquí una de las cosas que es muy interesante, que es muy buena, es que pidámosle al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Nosotros tenemos un lío con eso muy grande, pero Jesús nos habló de que Dios era Padre, de que Él era el Hijo, y que del amor del Padre y del Hijo estaba el Espíritu Santo. Él dice, me voy al Padre y cuando llegue os mandaré el Espíritu Santo.Nosotros nos enteramos de que Dios era Padre, Hijo y el Espíritu Santo porque Jesús nos lo contó. Los hebreos no lo sabían. Los hebreos creían en un Dios monoteísta a ultranza, un monarquismo impresionante. Pero Jesús nos revela que Dios es comunidad, que Dios es amor. Y el amor es siempre expansivo. El amor nunca nos mete sobre nosotros mismos. Mirad, otra cosa preciosa. La expresión máxima del amor es dar vida. Y eso las mujeres lo tenéis muy claro, que podéis hacerlo. ¿Qué se ama más que un hijo? A veces se ama tanto que pone en riesgo hasta el matrimonio. Bueno, por eso, amarlo pero con prudencia. Amar a los hijos con prudencia para no cargaros el matrimonio. Porque el amor, digamos, del hombre a la mujer es la expresión del amor que Jesús le tiene a su iglesia. Y cuando yo miro algunos matrimonios digo, anda, como no tenga que querer así Jesús, madre mía, ¿no? Bueno, pues Jesús es el que nos revela que Dios es Padre. El Padre y yo somos uno, dirá tantas veces. Yo hago la voluntad de mi Padre, yo no hago lo que me da la gana, yo digo lo que el Padre me dice. Y después, al final de su vida, le dice a los apóstoles, me voy, os veo triste, muy triste, porque sé que me queréis, que estáis contentos conmigo, pero conviene que yo me vaya para que yo desde el cielo os pueda mandar el Espíritu Santo, que lo tenéis dentro, pero que está gritando con grito inefable. No sabéis lo que os está diciendo. Conviene que el Espíritu Santo pase por mi humanidad para que vosotros lo recibáis ya en la vuestra y sepáis que el Espíritu Santo es esa gracia santificante que todos tenemos como una fuente que emana en nuestro corazón desde siempre, pero especialmente desde el día de nuestro bautismo. Y en esto yo soy muy pesado, y me lo habría oído cantidad de veces. Qué suerte tenemos de estar bautizados. Otra cuestión es que se nos olvide, que no hagamos ni caso, pero hay una fuente de gracia que está ahí brotando continuamente en tu corazón y que si te dejas guiar por ella, si dejas que esa gracia invada toda tu vida, serás la persona más feliz, más buena, más genial del mundo. Porque esa es la gracia de Dios que está ahí, como esa fuente. Yo siempre pongo el ejemplo de esas casas solariegas, alguna queda todavía en Marbella, casi ninguna ya, esas que tienen un patio montera, un patio en medio, ¿verdad? Todo se hace alrededor de ese patio, y en medio de ese patio una fuente que está continuamente echando agua, pero los que vivimos en ella, yo que he tenido tiempo de vivir en una casa que tenía la fuente en medio, los que vivimos en ella no nos damos cuenta que está allí la fuente. La tenemos ya tan asimilada que aunque esté echando agua todo el rato, ya ni te das cuenta, te has acostumbrado. Pues igual, la fuente de la gracia está en nuestra alma y continuamente emanando, lo que pasa es que no somos conscientes, menos mal, pues si no, que no nos moriríamos del susto de esa gracia de Dios tan grande que el Señor nos regala trámite el bautismo. Pues bien, esa historia de la salvación en la que Cristo está presente, porque Cristo es el Verbo. Verbo significa palabra. Cuando Dios crea, utiliza la palabra. La palabra de Dios es eficaz. Es decir, mirad qué bonito, lo dicen los padres de la Iglesia. Cuando Dios decide crear todo cuanto existe, tiene que tener una imagen en la que inspirarse. ¿Y en qué se inspira Dios? Padre, que es el creador. Porque el creador es el Padre. ¿En quién se inspira? Pues se inspira en su Hijo, pero en su Hijo encarnado. Es decir, que aunque el hombre no hubiera pecado, dicen los padres de la Iglesia, el Hijo de Dios se hubiera encarnado.
porque en la mente y en el corazón y en el proyecto de Dios estaba ese Hijo de Dios hecho hombre. Nosotros tenemos una idea de que se hace hombre por nuestros pecados, y es verdad, porque la cosa fue fatal. Pero dicen los padres de la Iglesia, aunque el hombre no hubiera pecado, Dios se hubiese encarnado. ¿Para qué? Pues para decirnos con palabras que nosotros pudiéramos entender, porque la distancia que hay entre Dios y la creación es tan grande, para decirnos con palabras que nosotros pudiéramos entender cuánto nos quiere. Pues eso, ¿verdad? ¿Qué imagen es la que Dios se inspira? En su Hijo encarnado. Por eso toda la creación tiene semillas del verbo de Dios. La palabra de Dios es tan eficaz que creó. La palabra de Dios hecha hombre, hecha carne, es tan eficaz que recreó. Hizo la nueva creación de la que nosotros formamos parte. Entonces, por eso se llama Cristo en la historia de la salvación. Porque no hay nada en esa historia de la salvación donde Cristo no haya estado presente. Ya lo está en el momento de la creación. Porque el Padre se inspira en su Hijo encarnado, en su Hijo también con la materialidad de la humanidad para hacer todo cuanto existe, para hacer esa creación tan preciosa y tan maravillosa. Por eso, los cristianos, antes que nada y sobre todo, no necesitamos que ningún ecologista venga a decirnos que cuidemos la creación. ¿Cómo la vamos a cuidar? Si la ha hecho Dios. ¿Cómo no vamos a cuidar la creación? Y cuando el Papa habla de cuidar la creación, la gente se pone muy nerviosa porque parece que eso de la ecología es de izquierda. Ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Para nosotros cuidar la creación es una obligación primigenia porque Dios es el creador de todo cuanto existe. Y la ha creado para que la cuidemos, no para que la destruyamos, no para que la... Es decir, es una cosa muy bonita también. Si leéis el libro del Génesis, hay un momento en que Dios, después de crear todo, sienta al hombre que él ha creado y al que le tiene un cariño inmenso, lo ha creado por amor. Y ese hombre lleva impreso, como todos nosotros, que somos descendientes de ese hombre, lleva impresa la imagen y semejanza de Dios. Esa es otra tarea. Igual que tenemos que buscar la fuente que emana gracia de Dios, también, Rosy, hay que entrar dentro para ver la imagen y semejanza de Dios que tú llevas dentro. Porque normalmente lo que sale fuera es lo más feo de nosotros. Somos así de increíbles. Porque la verdad más auténtica de nosotros no es el mal que a veces sale, sino el bien que a veces no sale. Porque nos parecemos a Dios. Y ese parecido, esa imagen y semejanza, no lo ha roto ni el pecado original, ni ninguno de los pecados que en la vida se nos ocurra cometer. Es imposible de borrar porque es más que el lacre. Es un tatuaje de Dios en nuestra alma que no hay quien lo pueda romper. Por eso, vosotros diréis, ay amigo, si yo llevo la imagen y semejanza de Dios y soy una malísima persona, Dios se apiadará de mí cuando vea su imagen reflejada en lo más profundo de mi alma. ¿Por qué se nos ocurre decir quiénes son los que van al infierno? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Quién nos ha dicho a nosotros? Es en el infierno, es en el cielo, ese. La Iglesia sí afirma los que no están en el infierno, que son los beatos, y los que están en el cielo ciertamente, que son los santos. Pero no se le ha ocurrido nunca decir los que están en el infierno, no sabemos. Habrá gente allí, yo qué sé. Que el infierno existe seguro, porque no hay peor infierno que vivir sin Dios. De hecho, a lo largo de la historia siempre han aparecido por ahí unos inteligentes, que los torpes, que somos nosotros, que nos creemos lo que nos cuentan. No nos creemos que Dios pueda crear, evidentemente, pero sí nos creemos que Hitler es capaz de hacer el paraíso en la tierra. Y para eso hay que cargarse a todos los judíos y todo lo que a mí me parezca. Y le seguimos, le aplaudimos. Si os dais cuenta, cuando los grandes dictadores lo que presentan es un paraíso. Yo voy a regalaros un paraíso. Pero para regalar ese paraíso tengo que quitar todo lo que hay de negativo. Y yo establezco lo que hay de negativo. Y entonces, en vez de crear un paraíso, lo que creo es un infierno. Hitler, sin ir más lejos, o Mussolini,
decidieron crear un paraíso. Pero además la que liaron para llegar al paraíso fue un infierno terrorífico. Lo mismo Lenin que Stalin, todo. Ahora el señor ese que está en Corea, es decir, que todos los que se endiosan y se convierten en Mesías, lejos de crear paraíso, lo que crean son infiernos. Pero Dios, lo que nos ha regalado no es un infierno. Nos ha dado la posibilidad de vivir un cielo. Eso sí, el mal existe, pero el mal es histórico. Es decir, no es creado por un Dios eterno, como el bien. Por eso el bien es eterno. Sino por el mal es histórico. Tiene principio y tendrá fin, como nosotros. Solo que la única fuerza capaz de acabar con el mal es el amor. Y el amor en cristiano se llama cruz. Porque el único poder de Dios es el poder del amor. Y ahora podremos entender eso que a veces nos cuesta mucho trabajo entender. ¿Y cómo Dios? Porque el poder de Dios no es eso que tú piensas. No es el poder que tienen, digamos, Netanyahu, dando bombazos para arriba y para abajo. O el poder que tiene Hamás, que se ha quedado solito ahora en la franja de Gaza y está matando. Es decir, antes eran los israelitas los que mataban y ahora son ellos los que matan. Es decir, increíble. Increíble, pero cierto. Así el ser humano, cuando no se deja guiar por la gracia de Dios. El ser humano es un animalote cuando se olvida que tiene alma. Por eso la gran tarea que tenemos como creyentes no es solo cuidar de nuestra alma, sino decirle a la gente que tienen un alma, y un alma inmortal, que la tienen que cuidar, y tenemos que cuidarla. Y por eso, también como os decía al comenzar, en los pobres también está la imagen y semejanza de Dios. Quizá con más fuerza y más potencia que pueda estar en ningún otro, porque son los preferidos de Dios, no porque se lo merezcan más, sino porque tienen más necesidad de amor. Yo me acuerdo que mi abuela, que era una buena mujer, cuando yo le protestaba porque ella es muy bonita en la Dilesis T, el capítulo o los números que el Papa dedica a la limosna, porque también se ha corrido la especie de que ya no hay que hacer limosna, ahora lo que hay que hacer es desarrollo. Sí, esto está muy bien, pero el que tiene que comer hoy, no le digas tú que que dentro de 15 años va a tener, no, se dale de comer hoy, lo necesita hoy. Es que los seres humanos somos así. Ahora el gobierno español ha decidido que no hay que ayudar a los de estos de alimentos, a los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Los bancos, que no hay que ayudar a los bancos de alimentos porque esa pobreza ya se ha terminado en España. Se lo habrán dicho a Pedro Sánchez en uno de esos viajes que hace a pie de calle, ¿no? Saludando a la gente y eso. Sí, pues, claro, es que es muy fácil decir, oficialmente declaro la pobreza terminada. Pero los pobres siempre los tendremos con... Jesús le dice a los discípulos, a los pobres los tendré siempre con vosotros. Porque este mundo no es perfecto, este mundo no es el cielo. Jesús sabe que Él no puede prometer que esta tierra sea el cielo. Lo que nos puede prometer es que hay un cielo, que podemos ir consiguiendo que este mundo cada día sea más cielo, pero para ir al cielo hay que morirse. Lo que pasa es que nosotros no nos queremos morir. Hay que estar muy majara para querer morirse. Pero nosotros no nos queremos morir. Pero el camino para ir al cielo es morirse. Por eso los israelitas, que eran muy listos, no querían ver a Dios. Y de hecho cuando Moisés se acerca a la zarza, se tapa la cara porque ver a Dios es morirse. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, tengo unas ganas de verte, pero para ver a Dios, es decir, cara a cara, como misterio, hay que morirse. También le vemos de otra manera, ¿no? En el pan de la Eucaristía que nos alimenta, en la palabra de Dios que escuchamos, en el pobre que atendemos. Pero ver a Dios significa morir. Morir a esta vida para entrar en la vida suya. Bueno, pues esa creación de la que forma parte. Y en esta historia de la salvación hay como grandes hitos. Es decir, sabéis que el primer hito de la historia de la salvación, después de la bondad de Dios, es el hombre que se equivoca, el pecado.
Pero la historia de la salvación, por favor, no empieza con el pecado. Porque si la historia de la salvación empieza con el pecado, empieza mal, empieza en negativo. La historia de la salvación empieza en positivo, con la creación. Es verdad que después hubo un pecado, pero después. Y el pecado, madre mía, siempre es el mismo. Ustedes, si se confiesan, y no está mal confesarse una vez al año, no hace daño, pero es costumbre más sana confesarse por lo menos cada 4 semanas, ¿no? Pues sí, es que está muy bien eso, es que yo me confieso con Dios, claro. ¿Y qué te dice Dios? Yo no me confieso con Dios, yo me confieso con otro cura, evidentemente, porque yo necesito que alguien me diga de parte de Dios que estoy perdonado. Ahora, si soy yo, pues puede ocurrir 2 cosas. Una, que no me perdone nunca porque estoy en una crisis profunda y una desesperación absoluta, o sea, tan permisivo y tenga tanta mangancha que todo me lo perdono, vamos, sin propósito de la enmienda, vamos. Está muy bien eso, esas 5 cosas, ¿no?, que dijo el Concilio de Trento sobre la penitencia, ¿no? Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Pues eso sigue vigente todavía no se ha acabado. Bueno, pues después viene el pecado. ¿Y el pecado cómo se llama? Pues el pecado se llama yo. No hay problema más gordo que nuestro yo. Decía el Papa Francisco que los argentinos, la crítica se la hacía a él mismo, que los argentinos dicen que tienen un yo tan grande, que para suicidarse lo que hacen es subirse en su yo y tirarse. Bueno, pues es verdad, el pecado se llama yo. Primero yo, después yo, y si quiere dar algo para mí. Un yo tan grande, donde no cabe ni Dios, ni que no cabe el otro con mayúscula, que es Dios, ni el otro con minúscula, que es mi hermano. Ese es el pecado. Y el tentador es más listo que el hambre. Adán y Eva estaban en el paraíso. ¿Qué necesitaban? Nada. Es decir, es más, dicen que el verbo de Dios, el Hijo de Dios, pero todavía espiritual, sin haberse encarnado, cada tarde se paseaba con Adán por el paraíso y hablaban como 2 buenos amigos. Pero ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es lo siguiente, que el tentador, es decir, Dios le ha puesto una única cláusula. Todo podéis, todo es vuestro, menos este árbol. Hacedme caso, obedecedme. Lo único que Dios le pide a la criatura es que le obedezca. Y la única obediencia que le pide es: no comas de este árbol. ¿Para qué? ¿Qué hace el tentador? No seas iluso. Dios no quiere que comas de ese árbol, porque si comes de ese árbol serás como Él. ¿Habrá tentación más grande que ser yo el Dios de mi vida? Y más todavía, el Dios de la vida de los demás. Vale, pues vamos a por ella, vamos a por todas. Al cielo con ella, al cielo con el yo. Y entonces el hombre acepta en su fantasía que va a ser como Dios. Pero hombre, es que esa fantasía sigue. Nosotros nos encantaría ser dioses de nuestra vida y lo que es más grave, eso no lo decimos porque nos da hasta fatiga, ser dioses de la vida de los demás. ¿Cuándo? Cuando nos empeñamos en que el otro haga lo que yo diga, lo que yo quiero, como yo quiero. Y si no, ¡pum!, me lo cargo. ¿Por qué creéis que Dios le da a Moisés el decálogo? Pues para que no sean unos bestias y no se vayan matando los unos a los otros. Porque en el momento en que el yo se desboca, ya no hay nosotros, ya no hay Dios. ¿Y qué ocurre? Que Adán y Eva, que estaban felices y contentos y geniales y en comunión con Dios, aunque no eran eternos, porque Dios solo es eterno, eran finitos, pero le importaba un bledo la finitud, porque también iban a morir ellos. Pero evidentemente, es decir, es paso de este cuarto a este otro, es decir, es pasar de Dios a Dios.
no le tenían ningún miedo a la muerte, porque estaban tan cerca y tan pegaditos a Dios que no tenían miedo de eso. Es que ni se les pasaba por la cabeza. ¿Qué ocurre? Que cuando le desobedecen a Dios, se descubren como son. Se descubren desnudos. Y ahora, cuidado, la desnudez no es un problema de que a Dios no le guste que la gente vaya con poquita ropa. Eso lo han sacado los moralistas para dar que hacer. No. La desnudez de la que habla la Biblia es que se descubrieron como eran, frágiles, finitos, y por eso se esconden, porque se dan cuenta que han metido, no digo la palabra que está fea, han metido la pata bien, se esconden de Dios. Y Dios hace la primera pregunta al hombre, que se la hace a ellos y nos la hace todos los días a nosotros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te está llevando la vida? No te escondas de mí. Si nadie te ama como yo te amo, aunque hayas metido la pata hasta... ¿Dónde estás? Es decir, que el yo, el seréis como dioses, es descubrirse, somos una piltrafa. Cuando hablemos de Jesús en su pasión, ahora los niños de Leganito pidieron, y un tallista de Córdoba, me parece, los tallistas de Córdoba, le han hecho un Cristo precioso, el Cristo de la humildad. Bueno, pues un ece homo. Ece homo es una palabra, son dos palabras latinas que significan este es el hombre, esta es la humanidad. Pues mira cómo está la humanidad, rota, hecha un ece homo. De ahí viene, esa es la humanidad. La humanidad es una humanidad sin Dios, rota, frágil, acabada. Bueno, pues el hombre se descubre en eso, roto, acabado, finito, y Dios le hace una promesa. Yo, que te creé por amor, ahora para recrearte necesito, es decir, la distancia entre tú y yo es tan tremenda que ahora necesito pensar cómo voy a recrearte. Y la recreación ya la sabemos, es enviar a su Hijo, ¿no? Pero eso lo iremos viendo poco a poco, porque ahora, desde la creación hasta la venida del Hijo de Dios, hay todo un periodo en el que Dios va preparando a la humanidad para que su Hijo pueda hacerse presente en ella, ¿no? Bien, pues aquí lo dejamos, que seáis buenos y el próximo día seguimos.